Isabel Montaño permanecía de pie, con las manos entrelazadas, mientras las antorchas proyectaban sombras largas contra los muros de adobe. El eco de los cascos resonaba en el patio de la hacienda como un presagio oscuro. Su padre hablaba con hombres armados, voces bajas, cuchicheos que no necesitaban palabras claras para anunciar condena. Ella no debía escuchar, pero lo escuchó todo. Será entregada al Apache, no hay otra salida. Un escalofrío recorrió su espalda, no por la muerte, sino porque la estaban ofreciendo viva, como si no fuera más que ganado. En sus labios no hubo súplica, en sus ojos sí un destello de resistencia. La noche olía a tierra mojada y traición, y en medio de aquel silencio pesado, Isabel comprendió que su vida iba a cambiar para siempre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El año era 1859, y el desierto de Sonora se extendía como un océano árido bajo un cielo sin estrellas. En la hacienda El Saucillo, la noche no traía descanso, sino secretos. Isabel Montaño, hija ilegítima del patrón, había aprendido desde niña a caminar en silencio, a no reclamar lugar en la mesa ni calor en los abrazos. Su madre, una sirvienta indígena, había muerto en el parto, y desde entonces Isabel no era más que una sombra tolerada por caridad. Doña Estefanía, la esposa del patrón, jamás ocultó su desprecio. Para ella, Isabel era una afrenta, un recordatorio vivo de la debilidad de su marido. Los hijos legítimos de la casa corrían libres por los campos, aprendiendo a montar caballos y a administrar tierras. Isabel, en cambio, pasaba los días encerrada, rezando en voz baja o bordando con hilos deshilachados que nunca se convertirían en ajuar. Pero aquella noche no había bordados ni rezos. Había voces. Desde la rendija de la puerta entreabierta de su cuarto, Isabel escuchaba. El patrón Montaño, con voz seca, hablaba con un emisario que traía noticias de ataques recientes de apaches en las sierras. Los acuerdos de paz pendían de un hilo. Para asegurar la calma, se había pactado algo más fuerte que palabras, una entrega. «Te daré a la muchacha», dijo don Montaño, sin titubear. «Es virgen, sumisa, no dará problemas. Que Nahuel la tome, así respetará el trato». El silencio que siguió fue más cruel que el golpe de un látigo. Isabel apretó los puños contra la falda, sintiendo cómo la sangre le martillaba en los oídos. No lloró. No podía. En lugar de lágrimas, un frío extraño la recorrió. Comprendió que no había escape. Su destino estaba sellado. A la mañana siguiente, doña Estefanía entró en su cuarto sin mirarla a los ojos. Sobre la cama dejó un vestido de lino blanco, unas sandalias gastadas y un pequeño espejo rajado. Isabel los observó con calma, como si fueran las ofrendas de un entierro, porque en cierta forma lo eran, el entierro de su vida anterior. Ningún hermano la despidió, ningún sirviente se atrevió a hablarle. Solo el capataz, un hombre viejo y hosco, la condujo hasta la carreta que aguardaba en el portón. Isabel subió sin una palabra, llevando consigo un pequeño bulto con un rosario, una cruz de madera y una carta nunca enviada, escrita como testimonio de que había existido. El viaje fue largo y silencioso. Las ruedas chirriaban sobre el polvo, los caballos resoplaban y el horizonte parecía alejarse a cada paso. Isabel no preguntó a dónde iban. Sabía que el destino no estaba en sus manos. Aún así, mantenía la espalda erguida, como quien se aferra al único honor que le queda: no agachar la cabeza. El paisaje de Sonora se desplegaba hostil. Montañas recortadas contra el cielo, cardones erguidos como centinelas, valles secos donde el viento arrastraba siglos de historias olvidadas. Isabel respiraba aquel aire árido como si fuera una preparación, un bautizo de polvo. Al caer la tarde, el capataz detuvo la carreta en un claro.
El sol sangraba sobre la sierra, tiñendo de rojo las piedras. El hombre no la miró a los ojos. «Espere aquí, él vendrá por usted». Isabel descendió con calma, alisando con las manos el lino áspero de su vestido. El silencio se hizo pesado, solo roto por el ulular de un coyote lejano. Y entonces lo vio. De entre las sombras apareció una figura que parecía nacida de la misma montaña. Nahuel, el guerrero apache, avanzaba con paso firme. Era alto, con el torso desnudo cubierto de cicatrices, los ojos oscuros como obsidiana y el cabello recogido en una trenza sujeta con cuero. No llevaba armas visibles, pero su presencia bastaba para helar la sangre. Isabel lo enfrentó sin apartar la mirada. No era desafío, era dignidad. Nahuel la observó como quien evalúa un caballo salvaje, sin lujuria, sin ternura, solo con un cálculo frío. Y en ese instante, algo indescifrable se quebró dentro de él. Sin decir palabra, tomó el brazo de Isabel y la condujo hacia la espesura del bosque. Sus pasos eran firmes, los de ella tranquilos, aunque por dentro el corazón le golpeaba como tambor de guerra. La aldea apache no estaba lejos. Cuando llegaron, la oscuridad ya cubría los techos de palma, y las hogueras encendían destellos en los rostros de los habitantes. Nadie sonrió, nadie la recibió con amabilidad. Era la extraña, la Virgen Blanca, la moneda de intercambio. Nahuel la llevó hasta una choza solitaria. Dentro solo había un petate de palma y una manta áspera. Isabel entró, sintió el olor a barro y humo, y comprendió que esa sería su nueva celda. Nahuel la dejó allí sin decir nada, cerrando la puerta con un gesto seco. En el silencio, Isabel se sentó en el suelo, apretó el rosario contra el pecho y respiró hondo. No rezó. No esa noche. Miró la sombra proyectada en la pared y pensó: pueden haberme entregado, pero mi alma no se rendirá. Afuera, el viento arrastraba cenizas de guerras antiguas. Adentro, Isabel comenzaba a escribir en silencio la primera página de un destino inesperado. El amanecer llegó sin colores, apenas una línea gris en el horizonte. Isabel se incorporó lentamente sobre el petate, con la espalda rígida y los dedos aferrados al rosario. La manta áspera todavía le cubría los hombros, y el olor a humo del día anterior impregnaba el aire. Afuera, el murmullo de la aldea apache comenzaba a despertar. Niños que reían descalzos, mujeres que encendían los fogones, hombres que se preparaban para salir de caza. Ninguna voz la llamaba, ningún gesto la invitaba. Era un silencio que no la ignoraba, sino que la vigilaba. Con pasos inseguros, cruzó la puerta de la choza. El sol apenas rozaba las montañas y el suelo de tierra estaba frío. Varios pares de ojos se fijaron en ella, miradas cortas, filosas, cargadas de sospecha. Isabel sintió el peso de cada una, pero no se dejó doblar. Caminó hacia un rincón donde un grupo de mujeres molía maíz sobre piedras. Se inclinó con respeto, como queriendo ayudar, pero las mujeres se apartaron en silencio, como si su sombra bastara para incomodarlas. Isabel se quedó quieta, con las manos colgando, y luego regresó a su choza sin reproches. Al otro lado de la aldea, Nahuel observaba. De pie, con los brazos cruzados, la miraba moverse con esa calma extraña, sin miedo ni sumisión aparente. Su cuerpo era una colección de cicatrices, su rostro duro como piedra. Había tenido muchas mujeres en su vida, algunas voluntarias, otras entregadas a la fuerza. Todas, de un modo u otro, habían cedido ante él. Isabel, en cambio, caminaba como si llevara consigo un altar invisible, algo que no podía ser arrebatado ni destruido. Aquella tarde, Nahuel regresó con los cazadores y encontró a Isabel sentada junto al fuego exterior, trenzando su cabello con los dedos. No lo miraba, pero su quietud parecía un desafío. Él se acercó y el silencio se volvió espeso. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Nahuel con voz grave, en un castellano áspero aprendido de tratos y enfrentamientos. Isabel levantó la mirada.
Sus ojos grandes y oscuros brillaron con una serenidad que desconcertaba. Sí, respondió sin temblar. No añadió nada más, no suplicó, no preguntó. Solo esa palabra, corta y firme, como si reconociera su destino, pero no lo aceptara por completo. Nahuel frunció el ceño. No estaba acostumbrado a respuestas tan desnudas. Las mujeres solían llorar, suplicar, maldecir. Isabel no hacía ninguna de las tres cosas. Esa noche, mientras las hogueras iluminaban las chozas, Isabel escuchó tambores lejanos. Los jóvenes celebraban un ritual de paso. Risas, cantos y bailes llenaban el aire, pero nadie la invitó. Permaneció en la penumbra de su choza, acariciando el crucifijo de madera. Y sin embargo, no había tristeza en su rostro. Había un fuego callado, una determinación que no necesitaba testigos. Nahuel pasó frente a la choza. No entró. Se quedó afuera, apoyado contra la pared de barro, escuchando su respiración tranquila en el interior. Había algo en ese ritmo sereno que lo inquietaba más que cualquier batalla. No era deseo lo que sentía, era intriga, la incomodidad de verse reflejado en alguien que no parecía necesitarlo. Al día siguiente, Isabel despertó temprano. Quiso ayudar a encender un fuego, pero la leña húmeda se resistía. Soplaba con paciencia cuando una voz grave interrumpió su intento. «No así», se giró. Nahuel estaba allí, con una piedra en la mano. Se agachó sin pedir permiso, frotó la piedra contra otra, y en segundos surgieron chispas que prendieron la leña. La llama se alzó, primero pequeña, luego crepitante. Isabel lo observó sin moverse, y por un instante sus miradas se encontraron sobre el resplandor. No hubo palabra más, solo un silencio compartido que no era hostil, sino tenso, como un puente aún frágil. Nahuel se levantó y se alejó, pero algo había cambiado. Con el paso de los días, Isabel descubrió que la aldea era más que recelo. Una niña de trenzas desordenadas se le acercó tímidamente con una mazorca en las manos. Isabel la recibió con una sonrisa breve, y a cambio entonó una canción suave que recordaba de su madre. La melodía hablaba del río y de la espera. Pronto más niños se acercaron, curiosos, escuchando aquella voz distinta. Los adultos, sin embargo, seguían vigilantes. Isabel lo sabía. Su lugar no estaba asegurado, pero cada día insistía en existir. Recogía agua, ordenaba leña, ofrecía silencio donde otros esperaban súplica. Su dignidad era invisible pero constante, como un hilo que sostenía la tela de su propia vida. Nahuel la observaba de lejos, y aunque se decía a sí mismo que era indiferencia, en las noches regresaba a esa choza, no para entrar, sino para sentir que ella seguía allí. No entendía por qué la idea de que pudiera huir lo inquietaba tanto. La tercera noche, el viento cambió. El cielo se oscureció de golpe y un rumor de tormenta bajó de las montañas. Las chozas crujían, las palmas se agitaban con violencia. Isabel salió de su refugio e intentó asegurar el techo con sus manos finas, pero la fuerza del viento era mayor. Nahuel apareció en medio de la lluvia, sujetando estacas y cuerdas. Sin decir palabra, trabajó a su lado hasta que la choza resistió. Cuando la tormenta arreció, ambos quedaron dentro, empapados, respirando el mismo aire. El fuego apenas sobrevivía en el centro de la choza, proyectando sombras inquietas. Nahuel la miró. Isabel no retrocedió. «¿Tienes frío?», preguntó él al fin. Ella asintió en silencio. Entonces él se quitó el manto de piel y lo colocó sobre sus hombros. No la tocó más. No intentó acercarse. Se sentó a un lado, a una distancia prudente, como si intuyera que un gesto precipitado podía romper algo sagrado. Esa noche no hablaron más. Escucharon la lluvia hasta la madrugada, y en medio de ese silencio denso, comenzó a nacer algo distinto. No era ternura todavía, ni confianza. Era apenas un resquicio, una grieta en el muro que separaba sus almas. Cuando el amanecer llegó y el viento se calmó,
Nahuel se levantó. Antes de salir, giró el rostro apenas. «Tienes la fuerza de quien no sabe cuánto puede resistir», dijo con voz grave. Isabel lo miró, sin sonreír, pero con un brillo en los ojos que no había mostrado antes, y mientras él se alejaba, comprendió que la historia entre ambos apenas comenzaba. La mañana después de la tormenta, la aldea olía a tierra húmeda y humo apagado. Los techos aún goteaban, las fogatas chisporroteaban bajo la lluvia rezagada, y los niños corrían descalzos entre charcos que reflejaban un cielo grisáceo. Isabel salió de la choza envuelta en el manto que Nahuel le había dejado la noche anterior. El peso de aquella piel no era un abrigo común. Era un recuerdo, una señal de que, por primera vez, no estaba completamente sola. Las miradas se posaban sobre ella con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Las mujeres recogían leña, los hombres reparaban estacas caídas y los ancianos observaban sin hablar. Isabel respiró hondo, caminó hacia el centro de la aldea y se inclinó para ayudar a una mujer que intentaba encender fuego. Al principio, la mujer la apartó con un gesto brusco, pero Isabel no se ofendió. Se sentó cerca y, en silencio, sopló suavemente sobre la leña húmeda hasta que la llama prendió. La mujer no agradeció, pero tampoco la rechazó. Fue apenas un resquicio, una grieta pequeña en la muralla del desprecio. Ese mismo día, cuando el sol comenzaba a asomar, una niña de trenzas desordenadas se acercó a Isabel. Tenía barro en las mejillas y una mazorca en las manos. Con timidez se la extendió. Isabel la recibió con ternura contenida y, sin pensarlo, entonó una canción baja que recordaba de su madre, una melodía antigua que hablaba del río y del tiempo. Los niños, atraídos por aquella voz distinta, se fueron acercando poco a poco. Isabel cantaba sin levantar demasiado el tono, como si la música fuera un secreto compartido con quienes quisieran escuchar. Los adultos observaban. Nadie interrumpió, pero las miradas cargadas de juicio parecían hacerse más pesadas. Aún así, Isabel descubrió que el juicio podía soportarse si en medio había sonrisas infantiles. Nahuel, desde la distancia, presenciaba la escena. No participaba, no sonreía, pero sus ojos permanecían fijos en aquella mujer que había llegado como moneda de intercambio y que, de algún modo, lograba mover fibras invisibles en los demás. Había esperado miedo, sumisión o rebeldía. No esperaba serenidad. Esa serenidad lo perturbaba más que cualquier insulto. Esa tarde, Isabel recogía hojas secas junto a la linde del bosque cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Teyacapán, la anciana de ojos penetrantes que todos respetaban. No dijo palabra. Se limitó a colocar un cuenco de té caliente en las manos de Isabel y luego se alejó. Isabel comprendió. No era aceptación plena, pero sí el primer hilo de respeto. En la noche, la aldea se reunió alrededor del fuego central. Jóvenes danzaban, los tambores resonaban como latidos colectivos. Isabel permanecía en la sombra, observando sin participar. De pronto, Nahuel pasó cerca. No se detuvo, pero inclinó apenas la cabeza en señal de reconocimiento. Isabel sostuvo la mirada, y por un instante breve, ambos se supieron observados. Los días siguientes consolidaron un nuevo equilibrio. Isabel ayudaba con tareas sencillas: moler maíz, cuidar niños, ordenar mantas. Nunca imponía su presencia, pero tampoco se escondía. Su dignidad callada comenzaba a penetrar en los espacios más hostiles. Algunos la miraban con recelo, otros con una curiosidad creciente. Y aunque todavía era la extraña, ya no era del todo invisible. Pero el recelo no había desaparecido. En los murmullos de las mujeres mayores, Isabel escuchaba la sospecha. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué aún no ha sido tomada por Nahuel? Preguntas cargadas de desconfianza que circulaban como viento frío. Nahuel, mientras tanto, mantenía la distancia. En apariencia no la buscaba, pero cada noche rondaba su choza.
atento a cualquier ruido. No entendía por qué lo hacía. ¿Qué importaba si huía? Sin embargo, en su interior, algo lo empujaba a permanecer cerca, como si necesitara confirmación de que ella seguía allí. Una tarde, mientras el sol caía tras la sierra, Isabel recogía agua del río. La corriente era fuerte después de la tormenta. Se inclinó demasiado y estuvo a punto de caer. Una mano firme la sujetó por el brazo. Era Nahuel. Sus dedos eran duros, ásperos, pero el gesto no fue violento, sino instintivo. La levantó con facilidad y la apartó de la orilla. «No conoces este río», dijo con voz seca. «Ahora lo conozco un poco más», respondió Isabel, sin apartar los ojos de los suyos. Hubo un silencio extraño, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. Él la soltó con brusquedad y se alejó sin mirar atrás. Isabel lo observó irse, con el corazón agitado, y comprendió que la muralla de piedra comenzaba a mostrar fisuras. Esa noche, cuando regresó a la choza, Isabel encontró sobre el petate una bolsa de cuero pequeña. Dentro había un trozo de pan de maíz, todavía tibio. No había nota, ni gesto, ni explicación. Solo la certeza de que alguien había dejado allí un signo silencioso de cuidado. Al amanecer siguiente, los rumores comenzaron a crecer. Algunas mujeres cuchicheaban con tono ácido. Él la protege, pero no la toma. ¿Qué clase de unión es esa? Otras la miraban con desconfianza, como si su mera existencia desafiara las costumbres. Isabel lo sintió en la piel, en cada paso, en cada tarea. Cuando la tarde cayó, el sonido de caballos acercándose rompió la rutina de la aldea. Alguien regresaba después de mucho tiempo. Los niños corrieron a mirar. Los hombres se pusieron de pie, alertas. Era una mujer, alta, de figura ágil, con cabello largo y oscuro que brillaba bajo la luz del sol. Sus ojos eran felinos, su sonrisa afilada. Se llamaba Maray, y su sola presencia encendió un murmullo entre los presentes. Había sido amante de Nahuel antes de que Isabel llegara, y en la forma en que desmontó del caballo, con paso firme hacia el centro de la aldea, dejó claro que no había regresado para compartir, sino para reclamar. Isabel la vio desde la distancia. No supo aún quién era, pero el aire cambió. La calma silenciosa que había construido comenzó a temblar. Porque Maray traía consigo un nuevo desafío, uno que no se libraría con dignidad silenciosa, sino con la fuerza de resistir miradas cargadas de celos y palabras afiladas como cuchillos. El fuego de la aldea ardía más alto esa noche, y en el resplandor 3 miradas se cruzaron. Isabel, tranquila pero firme. Nahuel, hermético como siempre. Y Maray, encendida de un rencor antiguo. Ninguno habló. No hacía falta. La batalla siguiente ya estaba anunciada. La llegada de Maray trastornó el ritmo de la aldea, como el rugido repentino de una tormenta en el desierto. Su figura alta y esbelta imponía respeto, y la manera en que sus pasos firmes resonaban sobre la tierra hacía que todos la miraran con una mezcla de admiración y temor. Llevaba un vestido de piel trabajado con cuentas de colores que brillaban bajo la luz del fuego, y en su cintura colgaba un cuchillo ceremonial, más adorno que arma, pero suficiente para recordar a todos que no era una mujer común. Isabel la observaba desde la penumbra de su choza, sosteniendo con calma el cuenco de barro que usaba para beber agua. No sabía nada de ella, pero lo comprendió al instante. Maray no era solo una visitante, era alguien que regresaba a reclamar un lugar perdido. Y ese lugar estaba ligado a Nahuel. Maray caminó directo hacia él. Nahuel estaba de pie junto a los cazadores, silencioso, como siempre. Cuando la vio, sus facciones se tensaron apenas, lo suficiente para que los ojos más atentos notaran la incomodidad. Ella, en cambio, sonrió con confianza. «Nahuel», dijo con voz clara, casi melódica. «El viento me trajo de vuelta y encontré lo que siempre supe. Aquí sigo teniendo un hogar». Algunos hombres asintieron.
Varias mujeres murmuraron entre sí. El silencio de Nahuel era más elocuente que cualquier palabra. No la rechazó, pero tampoco la acogió con el entusiasmo que ella esperaba. Los días siguientes se convirtieron en un campo invisible de batalla. Marai no perdía ocasión de mostrar su cercanía con Nahuel. Compartía carne de caza con él, lo acompañaba en los paseos alrededor de la aldea, le hablaba en voz baja con una sonrisa insinuante. Cada gesto era una flecha lanzada hacia Isabel. Isabel, sin embargo, no respondía con armas iguales. Seguía con sus labores. Molía maíz, recogía agua, cantaba a los niños. Su resistencia era silenciosa, pero firme. Y esa calma desconcertaba aún más a Marai, que parecía esperar lágrimas o súplicas. Una tarde, en el centro de la aldea, Marai se acercó a Isabel frente a todos. Llevaba una canasta de frutas silvestres. «Tú, mujer blanca», dijo con voz cargada de veneno. «¿Qué haces aquí? No conoces nuestras canciones, no sabes de nuestras luchas. No eres más que una prenda de intercambio. ¿Qué crees que encontrarás al lado de un guerrero como Nahuel?» Las miradas se clavaron en Isabel. Los niños dejaron de jugar, los hombres bajaron la voz y hasta las ancianas dejaron de hilar. Era un desafío público. Isabel sostuvo la mirada de Marai. En su rostro no había ira, solo una serenidad impenetrable. «No busco nada», respondió despacio para que todos escucharan. «Estoy aquí porque así lo decidieron otros. Lo que soy, no me lo dieron ni me lo quitarán». Un murmullo recorrió a los presentes. Marai apretó los labios, furiosa por no haber provocado ni miedo ni lágrimas. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras. El viento soplaba fuerte, como si quisiera arrancar de raíz todo lo que se mantenía en pie. Las chozas crujieron, los animales se agitaron. Isabel intentaba sostener las estacas de su techo, cuando una ráfaga más violenta la arrojó contra el suelo. Nahuel apareció de pronto, sujetando cuerdas y estacas. La levantó sin una palabra y trabajó a su lado bajo la lluvia torrencial. Sus manos se movían rápidas. Su cuerpo era una muralla contra el viento. Isabel lo siguió en silencio, comprendiendo que en medio del caos había un lenguaje invisible entre ellos. Cuando al fin lograron asegurar la choza, ambos entraron empapados, exhaustos. El fuego interior apenas resistía, y sus sombras se proyectaban en la pared como figuras temblorosas. Nahuel le ofreció su manto, el mismo de la tormenta pasada. Isabel lo aceptó, y en el silencio compartido, comprendió que aquella cercanía no necesitaba palabras. Afuera, Marai los observaba desde la penumbra, con el rostro endurecido. El resplandor del fuego iluminaba la silueta de Isabel junto a Nahuel. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. Para ella, aquello no era una amenaza pasajera, era el inicio de una batalla más profunda. Al amanecer, la tormenta había cesado. La aldea se levantó con daños, pero sin pérdidas. Todos trabajaban en reparar lo que el viento había destruido. Isabel salió de su choza y se unió a las mujeres, ayudando a secar mantas y recoger ramas caídas. Varias la miraron con menos hostilidad que antes. Una de ellas incluso le tendió un trozo de pan de maíz. El cambio era pequeño, pero real. Isabel lo sintió como una semilla que comenzaba a germinar. Nahuel la observaba desde lejos. Sus ojos, siempre impenetrables, brillaban con una inquietud nueva. No era deseo ni ternura. Era la certeza de que aquella mujer, enviada como ofrenda, estaba tejiendo su lugar en la aldea, con hilos invisibles, desafiando todo lo que él había conocido. Esa misma noche, Marai se acercó a Nahuel con voz baja, lejos de los demás. «Ella no pertenece aquí», dijo, apretando los puños. «Si no la alejas, dividirá a tu gente». Nahuel guardó silencio. Sus ojos se clavaron en las llamas de la hoguera. No respondió. Pero en su silencio había un peso que ni Marai ni Isabel comprendían todavía. La batalla no sería de palabras, sino de almas.
y lo que estaba en juego no era solo la aceptación de Isabel, sino el futuro mismo de la aldea. El sol de Sonora caía inclemente sobre la aldea, y aún así, el aire estaba cargado de un frío invisible. Desde la llegada de Maray, cada día se había convertido en una tensión sostenida. Las mujeres cuchicheaban a espaldas de Isabel, los hombres la miraban con recelo, y los niños, aunque aún buscaban sus canciones, eran llamados a retirarse cuando sus madres notaban la cercanía. El veneno de los celos se extendía como un río subterráneo que nadie nombraba en voz alta. Isabel, sin embargo, no retrocedía. Sabía que el desprecio abierto podía ser enfrentado con dignidad, pero lo más difícil era esa hostilidad silenciosa, esos murmullos que la rodeaban como espinas invisibles. Aún así, mantenía la frente erguida. Tejía cestas con las demás, compartía agua cuando alguien lo pedía, y ofrecía su voz para calmar a los niños en las noches de viento. No buscaba convencer a nadie, simplemente se negaba a desaparecer. Maray no soportaba esa resistencia. Esperaba lágrimas, esperaba que Isabel pidiera huir o se quebrara bajo el peso del aislamiento, pero en su lugar encontraba una serenidad implacable, una calma que parecía desafiarla más que cualquier grito. Así, su furia comenzó a transformarse en intriga venenosa. Si no podía quebrarla, entonces debía destruirla. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Maray reunió a varias mujeres junto al río. Isabel había bajado a recoger agua, y ellas aprovecharon la ocasión. Cuando la joven se inclinó para llenar su cántaro, una de las mujeres lo volcó a propósito, empapándola. Las demás rieron con estridencia, alentadas por Maray. «¿Qué haces aquí, hija bastarda de los blancos?», espetó Maray con dureza. «Este no es tu lugar. Ni siquiera Nahuel te protegerá cuando todos vean lo que eres en verdad, una carga». Isabel permaneció en silencio. Su vestido chorreaba, y el agua fría le recorría la piel, pero no reaccionó con ira. Solo levantó el cántaro, lo volvió a llenar con calma, y regresó a la aldea sin mirar atrás. El eco de sus pasos firmes contrastaba con las risas crueles. Aquella escena no pasó desapercibida. Algunos hombres habían presenciado desde la distancia, entre ellos un joven cazador llamado Yutu, que más tarde se acercó a Isabel. «Ellas buscan quebrarte», le dijo con voz baja. «Pero lo que haces está sembrando dudas en todos, quizá más de las que imaginas». Isabel lo miró agradecida, aunque sin responder. No buscaba alianzas, pero esas palabras le dieron fuerzas. Mientras tanto, Nahuel observaba todo con creciente inquietud. Su silencio se volvía más denso cada día. No intervenía abiertamente en los conflictos, pero su presencia era cada vez más cercana a Isabel. Los hombres lo notaban, las mujeres lo comentaban, y Maray, desde la sombra, hervía de celos. Una noche, durante la ceremonia de luna llena, la tensión alcanzó un punto crítico. La aldea entera se reunió alrededor del fuego. Los tambores resonaban, los danzantes giraban en círculos, y los ancianos entonaban cánticos antiguos. Isabel permanecía al margen, con el rostro iluminado por el resplandor anaranjado de las llamas. De pronto, Maray se levantó con una copa de barro en la mano. Su voz se alzó sobre el murmullo de los cantos. «¿Hasta cuándo permitiremos que una extranjera manche nuestras ceremonias?», dijo, mirando directo a Isabel. «¿Hasta cuándo Nahuel seguirá callando, como si no viera la amenaza que todos sentimos?». Un silencio pesado cayó sobre la aldea. Todas las miradas se clavaron en Nahuel. Él permanecía inmóvil, los ojos oscuros fijos en el fuego. Maray lo presionaba, convencida de que tomaría partido por ella. Pero entonces Nahuel se puso de pie. Su voz fue grave, como un trueno contenido. «Isabel no es una amenaza». El murmullo que siguió fue intenso, un oleaje de sorpresa y confusión. Maray palideció, incapaz de ocultar la furia en su rostro. «¿La defiendes delante de todos?», le espetó. Nahuel no respondió a ella.
sino al círculo entero. Ella tiene la fuerza de quien no pide nada, y aún así se sostiene. No debemos juzgar sin mirar más allá de los prejuicios. La tensión era insoportable. Algunos asentían en silencio, otros murmuraban indignados. Isabel, con el corazón golpeándole el pecho, se mantuvo inmóvil. No buscaba ser defendida, pero esas palabras de Nahuel encendieron en ella un calor extraño, una mezcla de gratitud y desconcierto. Maray, derrotada ante todos, lanzó la copa de barro al suelo, haciéndola añicos, y salió del círculo sin mirar atrás. Su sombra se perdió entre las chozas, pero su ausencia no trajo calma, sino un presagio oscuro. Esa noche, Isabel se sentó sola en su choza. El manto de piel seguía sobre sus hombros, y la llama del fuego dibujaba reflejos en su rostro sereno. Sabía que la defensa pública de Nahuel había cambiado algo irrevocable. Ya no era solo la mujer entregada como moneda. Ahora era alguien con voz propia, aunque no hubiera pronunciado palabra. Y eso, en una aldea dividida, podía significar tanto esperanza como peligro. En los días que siguieron, el ambiente se volvió más denso. Algunos comenzaron a tratar a Isabel con cierta cordialidad, dejándole pequeños gestos de aceptación, un trozo de pan, una mirada menos hostil, pero al mismo tiempo los rumores crecían. Maray no aceptaría su humillación en silencio. Isabel lo presentía. Cada paso, cada mirada, cada susurro parecía anunciar que la tormenta aún no había terminado. Y aunque en su interior brotaba una extraña fuerza, también sabía que la oscuridad que se avecinaba pondría a prueba todo lo que había ganado hasta ahora. Cuando el sol cayó tras la sierra y la aldea se sumió en el murmullo nocturno, Nahuel apareció frente a su choza. No entró. Solo permaneció en silencio, como un guardián invisible. Isabel lo miró desde dentro, y por primera vez, en el silencio de esa noche, sintió que no estaba completamente sola. Lo que ninguno de los dos sabía era que Maray, desde la penumbra, los observaba con el rencor acumulado en sus ojos, y en su corazón ya ardía una decisión. Si la dignidad de Isabel la hacía fuerte, ella misma se encargaría de quebrar esa fuerza, aunque tuviera que recurrir a la traición. La noche caía lentamente sobre la aldea, y con ella un silencio denso que parecía presagio. Tras la humillación pública en la ceremonia, Maray se había recluido. Nadie sabía qué tramaba, pero sus ojos, cuando cruzaban con los de Isabel, ardían con un rencor contenido. No era la furia de un instante, era la clase de odio que crece en silencio y busca salida en la oscuridad. Mientras tanto, Isabel trataba de mantener la calma en sus días, ayudaba en las labores comunes, compartía canciones con los niños, reparaba tejidos, pero sentía el peso de las miradas. Algunos comenzaban a mostrar respeto hacia ella, sí, pero ese mismo cambio alimentaba más los murmullos de los que la rechazaban. El fuego de la discordia no se apagaba, se avivaba. Nahuel, distante como siempre, seguía observando. No hablaba mucho con Isabel, pero estaba allí, al borde de la choza, en el río, en las asambleas. Su silencio se había convertido en una forma de compañía. Isabel lo percibía, aunque jamás lo mencionaba. Fue en ese clima cuando surgió el primer signo claro de la traición de Maray. Una madrugada, los perros de la aldea ladraron con furia hacia el bosque. Los hombres corrieron armados, pensando en un posible ataque. Al volver, encontraron huellas frescas de forasteros que merodeaban cerca. Se trataba de cazadores mestizos, hombres que comerciaban con armas y aguardiente. La presencia de extraños tan cerca era peligrosa, pues podía traer enfrentamientos. Algunos sospecharon que alguien de dentro de la aldea les había dado indicios del camino, y aunque nadie lo dijo abiertamente, las miradas comenzaron a girar en torno a Isabel. Ella era la extranjera, la recién llegada, la más fácil de señalar. Esa noche, en el Consejo de Ancianos, Maray habló con voz segura.
¿Cómo sabemos que no fue ella quien guió a los forasteros? ¿Acaso no es su sangre la que corre del mismo lado de los blancos? El murmullo se hizo fuerte. Isabel, sentada en silencio, sintió el filo de las palabras atravesarla. No se defendió. Sabía que cualquier palabra suya sería interpretada como excusa. Nahuel, sin embargo, se puso de pie. Si alguien habla de traición, que traiga pruebas, dijo con tono grave. Sus ojos se clavaron en Maray, y por primera vez un destello de rabia contenida brilló en ellos. No permitiré acusaciones vacías. El consejo quedó en silencio. Maray apretó los labios, derrotada momentáneamente. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Los días siguientes fueron más hostiles para Isabel. Algunas mujeres dejaron de compartir con ella. Otras apartaban a sus hijos cuando se acercaba. Solo los ancianos parecían observarla con curiosidad en vez de juicio. Y Nahuel, aunque seguía firme, no podía controlar todas las lenguas de la aldea. Fue entonces cuando Maray decidió actuar en secreto. Una noche sin luna, se internó en el bosque con un grupo de hombres que solían comerciar a escondidas con los mestizos. Les entregó pequeñas piezas de caza y telas a cambio de un favor: difundir entre los forasteros que la aldea escondía una mujer blanca. Esa noticia, sabía ella, correría como pólvora y traería problemas inevitables. Mientras tanto, Isabel comenzó a sentir el peso de los sueños. Dormía inquieta, con visiones de fuego y gritos. Una madrugada se despertó sobresaltada y encontró a Nahuel afuera de su choza. «Hay rumores que crecen», le dijo él, sin rodeos. «Debes estar atenta. No todos en la aldea desean tu permanencia». Isabel lo miró fijamente. En sus ojos no había miedo, sino una calma inesperada. «Lo sé, pero no puedo vivir temiendo cada sombra. Haré lo que me corresponde». Nahuel asintió, con una expresión difícil de descifrar, y aunque no lo dijo, esa determinación silenciosa lo conmovía más que cualquier súplica. Días después, la traición comenzó a mostrar sus frutos. Un pequeño grupo de forasteros apareció cerca del río. Traían armas y buscaban comerciar, pero en sus voces se notaba la curiosidad malsana. Uno de ellos, con acento áspero, preguntó: «Dicen que aquí esconden a una mujer blanca. ¿Es cierto?». Los guerreros apaches lo expulsaron de inmediato, pero la alarma se encendió. La aldea sabía ahora que alguien había difundido esa información, y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos volvieron a mirar hacia Isabel. Maray sonrió en secreto, satisfecha de que su plan surtiera efecto. No necesitaba pruebas, bastaba con que las dudas crecieran. Esa noche, en su choza, Isabel sintió por primera vez el verdadero peso del peligro. No solo su lugar en la aldea estaba en juego, sino su propia vida. Y mientras se cubría con el manto de piel que Nahuel le había dado, comprendió que la tormenta más oscura estaba por llegar. En el silencio de la madrugada, Nahuel permanecía de pie junto al fuego central, mirando las estrellas con gesto adusto. Sabía que los rumores eran más letales que cualquier lanza, y también sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre proteger a Isabel o mantener la unidad de su pueblo. La traición estaba en marcha, y la aldea, sin saberlo, caminaba hacia un conflicto que los marcaría a todos. El amanecer en la Sierra Madre no trajo calma aquella vez. El viento arrastraba consigo un olor extraño, mezcla de humo lejano y metal húmedo. Los perros de la aldea no dejaban de ladrar, inquietos, y los ancianos murmuraban que el aire traía presagios de desgracia. Isabel lo sintió en la piel desde el instante en que salió de su choza. El silencio de los pájaros era demasiado espeso, como si hasta la naturaleza aguardara algo. A media mañana, el primer grito rompió la rutina. Un vigía bajó corriendo desde la colina, jadeante, con el rostro desencajado. «¡Forasteros!», gritó. «¡Armas, caballos! ¡Vienen hacia aquí!». El caos se desató al instante.
Los hombres corrieron a tomar lanzas y arcos, las mujeres reunieron a los niños y buscaron refugio. Nahuel, al escuchar la noticia, se adelantó con los guerreros. Su rostro era una máscara de concentración, duro como la piedra, pero sus ojos tenían un brillo que pocos notaron. Sabía que aquello no era casualidad. Los forasteros irrumpieron poco después, montados en caballos y armados con fusiles viejos. Eran mestizos y mercenarios, acostumbrados a saquear. Traían en sus labios la sonrisa cruel de quien viene no a negociar, sino a apropiarse. Uno de ellos levantó la voz desde su caballo. «Sabemos que aquí esconden a una mujer blanca. Entréguenla, y no habrá sangre». El silencio que siguió fue insoportable. Varias miradas, temblorosas y rápidas, se desviaron hacia Isabel. Ella lo notó. El corazón le golpeaba el pecho, pero no bajó la mirada. Se mantuvo de pie, junto a las mujeres que abrazaban a sus hijos, con una dignidad silenciosa. Nahuel dio un paso al frente. «Aquí nadie se entrega como mercancía», tronó su voz. «Si buscan guerra, la encontrarán». El primer disparo retumbó en el aire, y la aldea entera se sumió en la violencia. Las flechas silbaron desde las chozas. Los guerreros apaches corrieron a cubrir las entradas, y los forasteros disparaban al azar, buscando intimidar. El humo de la pólvora pronto cubrió el lugar, mezclándose con el polvo levantado por los cascos de los caballos. Isabel fue empujada por una mujer mayor hacia una choza para resguardarse, pero su instinto no la dejó permanecer quieta. Vio a un niño que corría desorientado cerca del fuego central, demasiado cerca de la línea de disparos. Sin pensarlo, salió y lo tomó en brazos. Un proyectil pasó rozando su hombro, desgarrando la tela de su vestido. El niño lloraba, pero Isabel lo sostuvo firme hasta dejarlo a salvo entre las ancianas. Desde lejos, Nahuel la vio, y algo se encendió en su interior, una mezcla de furia y protección. Avanzó con una lanza, derribando a un forastero que se acercaba demasiado a las chozas. El campo improvisado de batalla se convirtió en un caos de gritos, fuego y acero. Maray también estaba allí, observando desde la sombra. El plan que había urdido había dado fruto. Los forasteros habían venido, pero la violencia que desataba escapaba a su control. Durante un instante, incluso ella sintió miedo de lo que había provocado. En medio del enfrentamiento, uno de los forasteros logró entrar hasta el corazón de la aldea. Su mirada se fijó en Isabel, que trataba de cubrir a dos niños con su cuerpo. Con una sonrisa torcida levantó el fusil, apuntando directo hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Isabel cerró los ojos, abrazando a los pequeños, pero el disparo no llegó. Nahuel se interpuso de un salto, derribando al atacante con una fuerza brutal. La lucha cuerpo a cuerpo fue rápida y feroz. Nahuel salió herido en el brazo, pero logró abatirlo. El resto de los guerreros resistía con fiereza. Poco a poco, los forasteros comenzaron a retroceder. El terreno no les favorecía, y el valor apache, alimentado por la defensa de su hogar, resultaba implacable. Finalmente, tras perder a varios hombres, los saqueadores se retiraron, maldiciendo y prometiendo regresar. El silencio que quedó tras su huida fue pesado, roto solo por los sollozos de los niños y el crepitar de los techos que aún ardían. El suelo estaba manchado de sangre, y el aire olía a pólvora y muerte. Isabel salió de la choza tambaleante. Su vestido estaba desgarrado, sus brazos llenos de rasguños, pero sus ojos permanecían firmes. Caminó hacia Nahuel, que se vendaba la herida con un trozo de tela. Él la miró un instante, y sin pronunciar palabra, asintió. Fue un gesto pequeño, pero en él había reconocimiento. Isabel había demostrado más valor que muchos. Esa noche, la aldea se reunió para contar a los caídos y curar a los heridos. El ambiente era sombrío, pero también había un sentimiento nuevo. Isabel ya no era solo la extranjera. Había arriesgado su vida por los niños, había compartido el peligro como una más.
Los murmullos que antes eran de sospecha se transformaron en comentarios bajos de respeto. Marai, en cambio, ardía por dentro. Lo que había sido pensado como una trampa para destruir a Isabel se había convertido en el escenario donde ella brilló con más fuerza. Y Nahuel, que siempre se había mostrado distante, la había protegido frente a todos. En la penumbra, Marai apretó los puños. No podía permitirlo. Su traición no había terminado. Apenas comenzaba. Cuando el fuego de la aldea se extinguió en brasas, Nahuel permaneció de pie junto a Isabel. Ninguno habló. El silencio entre ellos estaba cargado de algo nuevo, algo que ambos apenas empezaban a comprender. Pero la calma era engañosa. Afuera, en los montes, los forasteros se reagruparían. Y dentro, en la misma aldea, la semilla del odio aún germinaba en el corazón de Marai. La aldea aún olía a humo y pólvora cuando el sol volvió a levantarse tras la batalla. Los cuerpos de los caídos habían sido enterrados con cantos rituales al amanecer, y las mujeres se habían cubierto de ceniza en señal de luto. El dolor recorría cada choza como un viento silencioso. Isabel ayudaba a vendar heridas, a preparar infusiones con hierbas, a consolar a los niños que no dejaban de preguntar por padres o hermanos que ya no volverían. Aunque estaba exhausta, no se permitía el descanso. En su interior ardía una determinación. No quería ser espectadora de la tragedia, sino parte de la resistencia que mantenía a la aldea en pie. Nahuel, en cambio, se mantenía apartado. Había combatido con fiereza, pero su herida en el brazo no era lo que más lo atormentaba. La noche anterior lo había pasado en silencio, sentado junto al fuego, con los ojos perdidos en las llamas. Quienes lo conocían sabían que el verdadero peso no estaba en su carne, sino en algo más antiguo y profundo, un secreto que lo perseguía desde niño. Isabel lo notó. Mientras repartía agua a los heridos, levantaba la vista y lo veía allí, inmóvil, como una sombra tallada en piedra. Algo en su corazón le decía que aquella soledad no era orgullo, sino dolor. Esa misma tarde, cuando la aldea parecía haberse calmado, Teyacapán, la anciana sabia, buscó a Isabel. La llamó con un gesto y la llevó lejos del ruido, hasta un rincón apartado donde crecían cactus y hierbas medicinales. «Él carga un peso que no entiendes», dijo la anciana con voz ronca. «Muchos lo siguen por su fuerza, pero pocos saben qué lo convirtió en el hombre que es. Tú debes saberlo, porque tarde o temprano esa verdad caerá sobre ti». Isabel escuchaba con atención, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando Nahuel era niño, fue capturado en un ataque de soldados. Continuó Teyacapán. Lo llevaron a un fuerte, lo trataron como a un animal, lo marcaron con látigos y algo peor. Una mujer blanca, esposa de un militar, lo tomó para sí, no como a un hijo, sino como a un juguete roto. Su inocencia fue arrancada antes de tiempo. Desde entonces, la rabia lo acompaña. Lo confundió todo. El amor con el dolor, el deseo con la violencia, la libertad con la guerra. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Isabel. Comprendió, de golpe, las cicatrices en su alma, la dureza de su carácter, el muro que levantaba contra todos. No era solo un guerrero feroz, era un hombre que había aprendido a sobrevivir tragándose su propio llanto. Isabel bajó la mirada. Por primera vez, sintió lágrimas calientes en los ojos, no por ella, sino por el niño que había sido Nahuel, por esa infancia robada que nadie pudo proteger. «¿Y por qué me lo cuentas a mí?», preguntó al fin, con voz quebrada. La anciana sonrió apenas. «Porque tu calma lo inquieta más que la furia de 1000 enemigos, porque en tus ojos él no se siente juzgado. Si alguien puede mostrarle que no todo está perdido, eres tú». Isabel guardó silencio. No se sentía salvadora, ni quería serlo. Pero en su pecho nació un deseo silencioso. Permanecer a su lado, no por obligación, sino porque nadie merece cargar solo con un pasado tan cruel.
Esa noche, cuando la luna se alzó redonda sobre las montañas, Isabel salió de su choza y encontró a Nahuel junto al fuego. El resplandor iluminaba sus cicatrices y sus ojos parecían hundirse en un mar de recuerdos. «Nahuel», dijo ella suavemente, «sé lo que viviste». Él levantó la mirada de golpe, como si lo hubieran herido con un cuchillo. Sus labios se tensaron, dispuesto a negar, a huir. Pero en los ojos de Isabel no había juicio, solo compasión. Durante un largo silencio, se mantuvieron mirándose. Al fin, la voz de Nahuel se quebró. «Me robaron la niñez», confesó con un hilo de voz. «Crecí creyendo que el dolor era la única forma de existir. Por eso peleo, por eso no permito que nadie se acerque. Porque si alguien me toca demasiado, temo destruirlo». Isabel no dijo nada, solo se acercó, tomó sus manos ásperas y las sostuvo con firmeza. No había ternura fingida, no había promesas, solo la certeza de que lo aceptaba con sus sombras y cicatrices. Nahuel cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, dejó que una lágrima se deslizara por su rostro. No era la rabia del guerrero, ni el orgullo del líder. Era el llanto silencioso del niño perdido que, por fin, encontraba a alguien ante quien podía quebrarse. Esa noche no hubo palabras de amor, ni abrazos apasionados. Solo dos almas heridas compartiendo el peso del pasado. Pero en ese silencio compartido nació algo más fuerte que cualquier pacto. La certeza de que juntos podían resistir el dolor y quizá, algún día, sanar. La luna siguió su curso, bañando la aldea con su luz plateada. Afuera, los rumores de nuevos ataques crecían, y en la sombra, Marai tramaba su siguiente movimiento. Pero en el centro de aquel círculo de fuego, Nahuel e Isabel habían cruzado un umbral invisible. Ya no eran solo un guerrero y una extranjera, eran dos sobrevivientes unidos por un secreto compartido. Lo que estaba por venir los pondría a prueba como nunca antes, y el precio de esa unión se pagaría con sangre. La calma que había traído la confesión de Nahuel duró poco. Al tercer día, los vigías regresaron con noticias sombrías. No eran ya simples forasteros los que se acercaban, sino un destacamento de soldados enviados desde el norte. El gobernador de la región había escuchado rumores sobre una mujer blanca en la aldea apache y había decidido usar ese pretexto para justificar un ataque. La noticia cayó como un rayo en medio del duelo, aún fresco por la batalla anterior. Los ancianos se reunieron en consejo. Las mujeres comenzaron a preparar a los niños para huir a las cuevas de las montañas, y los hombres afilaron flechas con un silencio lúgubre. Nadie dudaba de lo que significaba. Los soldados traían más armas, más pólvora, y una orden que no negociaba. Isabel lo escuchó todo con el rostro pálido, pero no retrocedió. Ya no se sentía una extraña, sino parte de aquella comunidad que la había adoptado a medias, que había sangrado junto a ella. Cuando las mujeres le sugirieron que se ocultara, respondió con calma: «Si me buscan a mí, no escaparé. No quiero que mueran por mi causa sin yo estar a su lado». Sus palabras sorprendieron a más de una. Incluso los ancianos la miraron con respeto silencioso. Nahuel, que permanecía en un rincón, no dijo nada, pero sus ojos ardieron con una mezcla de orgullo y temor. La tarde se volvió un preludio de tormenta. Los soldados descendieron por las laderas con tambores y estandartes, el sol reflejándose en sus cascos y armas. El estruendo de los tambores parecía el latido de un corazón de hierro que anunciaba la muerte. Los apaches aguardaron tras las barricadas improvisadas. Nahuel estaba al frente, con la lanza firme en la mano herida, y detrás de él, Isabel, junto a las mujeres que también se habían armado con cuchillos y piedras. El oficial que encabezaba el destacamento levantó la voz con arrogancia: «Entreguen a la mujer y nadie más sufrirá». El silencio se hizo espeso. Todos esperaban que alguien hablara. Isabel dio un paso adelante,
su vestido ondeando con el viento, el rostro erguido. Aquí estoy. Pero si creen que me llevarán como a un animal, tendrán que pasar por todos los que se levantan conmigo. Los murmullos de la tropa no se hicieron esperar. El oficial frunció el ceño y, sin más, dio la orden. El estruendo de los fusiles rompió la tarde. El combate fue feroz. Las flechas volaban como aves negras y las lanzas buscaban los huecos entre la armadura. Los soldados respondían con pólvora y acero. El aire pronto se llenó de humo, gritos y el olor metálico de la sangre. Isabel corrió de un lado a otro, llevando agua a los heridos, arrancando flechas con manos temblorosas, cubriendo con su cuerpo a los niños que habían quedado atrapados en medio del fuego. No era guerrera, pero su valor iluminaba la escena más que las llamas de las chozas ardiendo. Fue en ese momento cuando ocurrió lo inevitable. Un disparo atravesó el aire y la alcanzó en el costado. El dolor la dobló, la sangre empapó su vestido, y el cántaro que llevaba en las manos cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. ¡Isabel! La voz de Nahuel tronó como un rugido. Dejó la lucha para correr hacia ella, apartando enemigos con una furia descomunal. La levantó en sus brazos, mientras la batalla seguía rugiendo alrededor. Sus ojos, acostumbrados a la dureza, se llenaron de un terror que no había sentido ni en la infancia robada. Isabel lo miró con el rostro pálido, pero con una serenidad extraña. «No, no te detengas», susurró. «Protege a los demás». Nahuel apretó los dientes, negándose a soltarla. La depositó junto a las ancianas que curaban a los heridos, y volvió al combate con la lanza teñida de sangre, convertido en una fuerza imparable. Cada golpe suyo era un grito de rabia. Cada enemigo derribado era un juramento silencioso de que Isabel no moriría en vano. Finalmente, tras horas de lucha, los soldados comenzaron a retirarse. Los apaches, aunque heridos y cansados, habían resistido. La aldea ardía, pero seguía en pie. El estandarte de los invasores quedó abandonado entre el polvo. El silencio posterior fue aún más terrible. Los cuerpos yacían en el suelo. Los gemidos de los heridos llenaban el aire. Nahuel corrió hacia la choza donde habían llevado a Isabel. La encontró recostada, el rostro sudoroso, las manos manchadas de su propia sangre. Teyacapán la atendía con hierbas y cánticos, pero sus ojos viejos revelaban la gravedad. Isabel, al ver a Nahuel, esbozó una débil sonrisa. «No temas», murmuró. «He visto tu corazón, y no es de piedra como crees. Si muero, no estarás solo». Nahuel cayó de rodillas a su lado, apretando sus manos. El guerrero indomable temblaba, sin poder ocultar el miedo. «No hables así. No te lo permito. No a ti». Ella cerró los ojos, agotada, mientras la vida parecía desvanecerse poco a poco. Afuera, el humo de la batalla aún cubría el cielo, pero en el interior de esa choza, el verdadero combate era contra la muerte misma. La aldea entera aguardaba en silencio. Sabían que no solo Isabel estaba al borde del abismo, sino también el alma de Nahuel. Si ella caía, el guerrero podía perderse para siempre en la oscuridad de su propio dolor. La noche se cerró sobre todos, cargada de incertidumbre. Nadie sabía si el amanecer traería vida o duelo. La noche fue interminable. Afuera, el viento arrastraba el olor a humo y sangre, recordando a todos que la batalla había terminado, pero el precio aún no estaba saldado. Dentro de la choza de los ancianos, Isabel yacía sobre un lecho de pieles. Su respiración era débil. Cada inhalación parecía un esfuerzo titánico, y la sangre empapaba las vendas improvisadas en su costado. A su lado, Nahuel no se movía. Había pasado las horas arrodillado, sujetando su mano, con los ojos fijos en ella como si pudiera retenerla con la fuerza de su mirada. Los niños de la aldea, silenciosos, miraban desde la entrada. Las mujeres preparaban infusiones y cambiaban las vendas. Teyacapán murmuraba plegarias antiguas, pidiendo a los espíritus que no se la llevaran todavía. Pero en el corazón de todos flotaba un miedo inevitable. Tal vez Isabel
no vería el amanecer. Cuando la luna llegó a lo más alto, Nahuel inclinó la frente sobre la mano de Isabel y susurró con voz quebrada: «Si te vas, me quedaré vacío. No sé pelear contra esto». Isabel abrió apenas los ojos. Su voz era apenas un soplo. «Tú no naciste para estar vacío. Eres más que tu rabia, más que tu pasado. Yo lo vi en ti, antes de que tú lo vieras». Un silencio reverente llenó la choza. Aquellas palabras no eran solo para Nahuel, sino para todos los que escuchaban. La mujer extranjera, herida y frágil, hablaba con la fuerza de un espíritu. De pronto, una ráfaga de viento entró por la rendija de la choza, apagando una de las lámparas. El humo se elevó hacia el techo, y Teyacapán lo interpretó como una señal. Con manos temblorosas, colocó sobre el pecho de Isabel un amuleto de turquesa, símbolo de protección ancestral. «Que el fuego de la tierra guarde tu vida», murmuró la anciana. «Que la herida no sea tu final, sino tu renacer». Pasaron las horas. Afuera, los guerreros montaban guardia, temiendo un segundo ataque. Maray, oculta en la penumbra, observaba todo con el corazón dividido. Lo que había empezado como un intento por destruir a Isabel se había convertido en un espejo cruel de su propia envidia. Veía cómo la aldea, incluso en el dolor, se unía alrededor de la extranjera. Y en su interior, algo se quebraba. Ya no podía negar que había perdido esa batalla, no contra Isabel, sino contra la verdad que se imponía. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraron por las rendijas de la choza. Isabel seguía respirando. Débil, sí, pero viva. El color comenzaba a regresar lentamente a su rostro. Un murmullo de alivio recorrió a las mujeres presentes. Nahuel apretó su mano con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa, pequeña, quebrada, pero real, se dibujó en su rostro. La recuperación fue lenta. Día tras día, Isabel aprendió a levantarse, primero con ayuda, luego por sí sola. Los niños la rodeaban como a una madre, y los ancianos la llamaban la que resistió al hierro. Los guerreros, aunque pocos lo admitían en voz alta, comenzaron a verla como un símbolo de fortaleza. Un atardecer, mientras el sol teñía de rojo las montañas, la aldea se reunió para agradecer a los espíritus. En el centro, Isabel se sentó junto a Nahuel. La anciana Teyacapán tomó la palabra. «Esta mujer llegó como ofrenda. Muchos la miramos con recelo, con miedo. Pero ella eligió quedarse, luchar, sangrar con nosotros. Hoy no es una extraña. Hoy es parte de este pueblo». Los murmullos de aprobación recorrieron el círculo. Isabel bajó la mirada, con lágrimas en los ojos, y Nahuel la sostuvo con una firmeza que no necesitaba palabras. Maray, al fondo, escuchaba en silencio. Una parte de ella ardía de celos aún, pero otra comprendía que la batalla había terminado. La aldea había elegido, y no había espacio ya para su veneno. Con la mirada perdida en las montañas, supo que su camino sería otro, lejos de aquel lugar. Esa noche, cuando todos dormían, Nahuel e Isabel permanecieron junto al fuego. El guerrero la miró largo rato antes de hablar. «He pasado la vida luchando contra fantasmas», dijo con voz grave. «Tú me mostraste que no se vence al pasado con la lanza, sino con alguien dispuesto a sostener la herida sin miedo». Isabel sonrió débilmente. «Nadie puede elegir lo que le hacen en la vida, Nahuel. Pero sí podemos elegir qué hacer con lo que queda. Tú elegiste proteger a tu gente. Yo elegí quedarme». En el silencio que siguió, el fuego iluminaba sus rostros marcados por el dolor y la esperanza. No se prometieron un futuro fácil, porque sabían que el mundo seguiría siendo duro. Pero en esa alianza de almas rotas había nacido algo más fuerte que la desgracia, la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el paso de los días, la aldea se reconstruyó. Los techos fueron reparados, las heridas cicatrizaron, y la vida retomó su ritmo. Isabel ya no era la mujer blanca,
sino simplemente Isabel, parte del círculo. Nahuel, aunque seguía siendo el guerrero implacable, ya no llevaba la misma sombra en los ojos. En su interior, un hilo de luz había comenzado a tejerse. El recuerdo de los ataques quedó grabado en todos, pero también la certeza de que habían resistido. Y en medio de ese renacer, Isabel y Nahuel caminaron juntos hacia un futuro incierto, pero compartido. El cielo sobre la Sierra Madre brillaba despejado, como si la tormenta hubiera terminado al fin. Y en el corazón de la aldea, dos destinos antes condenados se habían entrelazado para siempre.